que fueron un total de 814 toneladas de ayuda humanitaria. Para entenderlo con este marco de referencia donde Estados Unidos había hablado de poner aranceles a los países que ayuden a La Habana. Para entenderlo un poco más, este tema de la isla caribeña y las consecuencias o beneficios que trae, nos acompaña vía telefónica el analista político Eder Guevara. Muy buenas tardes, Eder, bienvenido a Radio Sonora. Hola Marco, buenas tardes, un saludo a ti y a tu audiencia. Platícanos, Eder, esta situación del apoyo que da México hacia la isla del Caribe, Cuba, bajo estas amenazas que ha estado señalando Donald Trump de poner aranceles. Siempre se ha mantenido México en esa línea de apoyar a la isla. Esto más en términos de lazos históricos, de lazos políticos. ¿Por qué se da esta ayuda a Cuba? Sí, primero precisar que la amenaza es a quienes manden petróleo. Ujú. Los aranceles que piensa imponer el gobierno estadounidense es a los países que envíen petróleo, porque la apuesta es asfixiarlos en términos energéticos. Ahorita, por ejemplo, en Cuba la mayoría de los aviones comerciales de distintos países ya no llegan porque ya no tienen combustible. Los hospitales y las áreas de prioridad pues ya se están viendo muy acotadas en su operatividad porque no tienen energía eléctrica. Esa es la apuesta del gobierno de los Estados Unidos, asfixiar en términos energéticos a la isla. Y por supuesto que no solo México, todos los países con gobiernos de corte humanista deberían voltear a ver a la isla cubana, porque ya vimos lo que ocurre cuando se aísla a una nación. El primer ejemplo que tenemos, o el ejemplo más inmediato que tenemos de eso, es Gaza, en Ujú. donde la primera acción que llevaron a cabo para la guerra de exterminio que hoy vemos fue precisamente bloquearles los accesos a todas las energías al pueblo palestino en Gaza. Y efectivamente la historia de México, no solo con la isla cubana, sino con todos los pueblos del mundo, ha sido siempre de solidaridad y de hermandad. Tenemos larga historia, por ejemplo, con España en el tiempo de la dictadura franquista. Fueron muchos los gestos de solidaridad de México con todos los países de Centroamérica y Sudamérica en los momentos de dictaduras, pero también de desastres naturales. Hace poco hubo desastres naturales en Estados Unidos, en Canadá, en Chile, recién los incendios, y México siempre ha sido solidario, como también nosotros siempre hemos recibido la solidaridad del mundo cuando hemos tenido desastres naturales, con los terremotos y con distintos desastres. Siempre hemos recibido la solidaridad de muchos países del mundo. Es una tradición humanista de nuestro país que nos va a romper ahora mismo. ¿Qué sí está haciendo la presidenta Sheinbaum? Siendo cuidadosa con el tema del petróleo, porque pues tampoco la solidaridad puede terminar afectando al pueblo mexicano, y por eso ella está abriendo canales diplomáticos con Estados Unidos para persuadirlos de que le permitan a México continuar con el intercambio comercial en Cuba con respecto al petróleo. Es una imposición inhumana, es una guerra económica a la que ya llevan más de 60 años Estados Unidos imponiéndole a la isla cubana, y lo peculiar aquí es que el gobierno estadounidense, capitalista por naturaleza, dice y sostiene que el socialismo es un fracaso. Pero ¿por qué, si es un fracaso, ha podido sobrevivir la pequeña isla a 6 décadas de bloqueo económico de parte del gran imperio estadounidense? A mí no me cuadra la situación. Ujú. Sí, ese el tema del bloqueo siempre ha sido el presente sobre cuando se habla de Cuba, y sobre todo Así es. México ha sido uno de los que ha abogado a favor de que se quite este bloqueo, así como bien comentabas, cómo esperan que una nación prospere o quieren algo más. ¿Qué es lo que están buscando? Las intenciones de ya asfixiar a Cuba, de implantar un gobierno más a su favor, a moldearlo un poco más a sus intereses. ¿Qué es lo que están buscando verdaderamente en Cuba? ¿Qué es lo que tiene Cuba que no tenga otro país, o porque es un lugar estratégico para ellos? Una vez Fidel Castro dijo que el imperio estadounidense no le iba a perdonar a la isla que le hayan montado una revolución socialista en las narices de su propio imperio. Creo que el odio visceral que tienen en contra
de la isla y del proceso revolucionario obedece a esa situación. Tienen a unos cuantos kilómetros de Florida una revolución socialista que además ha dado muchos éxitos. Ahorita incluso con estas condiciones de bloqueo, Cuba tiene, por ejemplo, los habitantes de Cuba, el 94% de las personas son propietarias de su hogar, a diferencia de Estados Unidos, en donde son menos del 65% las personas que son propietarias de su hogar. Cuba es uno de los países del mundo que menos analfabetismo tiene. Además, a diferencia de Estados Unidos, que exporta bombas y guerras, Cuba exporta médicos y los exporta casi siempre en solidaridad humanitaria, como pasó, por ejemplo, en Italia en el tiempo de la pandemia, en donde Italia se desbordó por la pandemia y Cuba mandó médicos para ayudar a salir de la crisis humanitaria que estaban viviendo. Entonces, hay un odio visceral en contra de la isla por este hecho, por haber llevado a cabo una revolución en las narices del imperio, pero también pues por la cercanía que hay ahí dentro del gabinete de Donald Trump, mucha gente que son ultraderechistas, muy viscerales, como Marco Cortés, que para apoyar a Trump en campaña pusieron como condición el derrocar a la revolución cubana, como lo han puesto durante estas 6 décadas. Este ataque visceral en contra de la isla lo han llevado a cabo o la mayoría de los expresidentes de los Estados Unidos en contra de Cuba, y este grupo que radica en Florida, que tienen un origen cubano, son muy radicales porque fueron quienes perdieron sus privilegios, eran los millonarios, los beneficiarios de la dictadura de Batista, que decidieron por su propia cuenta irse de la isla cuando triunfó la revolución y tienen la esperanza de algún día volver a disfrutar de esos privilegios dentro de la isla. Es una situación inhumana y pues no extraña, ¿no? Aquí en México también vemos a un sector que sigue muy dolido porque el régimen de privilegios se acabó y ellos eran los grandes beneficiarios antes de que llegaran a la cuarta transformación. Sí, y sobre todo pues con esta segundo mandato que llega de Donald Trump, que con esta nueva instauración, no de doctrina Monroe, sino ya una doctrina Donroe, donde Así quiere es. tener el control de lo que es la América, su América, este manotazo que da a la mesa, esta señal para otras potencias de que este es su territorio de influencia, y sobre todo pues Cuba es uno de esos bastiones que aún le quedan todavía influencias de Rusia, de otros países, y el tomarlo ya de una forma ya será mediante la asfixia de evitar que se pueda seguir levantando solo la isla, o ya sería lo que pasó en Venezuela con una intervención ya militar. O peor, insisto, podría ocurrir lo que está ocurriendo en Gaza. O sea, la situación, efectivamente, el regreso de Trump al poder implica el recrudecimiento. Yo sostengo que Estados Unidos, después de haber acabado la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se erigió como un imperio y no ha dejado de ser un imperio, a veces con gobiernos más blanditos demócratas, pero siempre son una lógica imperialista. Pero esta vez está el fascismo porque están en una profunda crisis. Gramsci decía que el fascismo es el capitalismo en crisis, y la crisis económica y social que vive ahora mismo Estados Unidos da muestra de que tenía razón Gramsci. Necesitan a gente así de radical, así de visceral como ahora está Donald Trump, así como Benjamín Netanyahu en Israel, porque son los que se atreven a las peores atrocidades. Entonces, pues ahorita están en esta lógica abiertamente como un imperio fascista que está intentando imponer, sea como sea su ley, al menos, como bien dices, en lo que ellos llaman el hemisferio occidental. Y pues sí, Cuba es uno de sus grandes objetivos porque es una de sus grandes obsesiones. Así es, pues, y también vemos que aún se sigue reconfigurando el mismo escenario político internacional. Lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer, pero ya lo estaremos Exacto. viendo y analizando con más detenimiento. Eder, ¿dónde te podemos encontrar en redes sociales? ¿Dónde te podemos leer? En redes, en Twitter estoy como eder.guevara.m, las demás redes sociales como Eder Guevara, y conduzco un programa en Canal 11, se llama El Desfiladero, todos los jueves a las 7 de la tarde. El Mm, Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional, lo pueden ver en las redes sociales del 11 o en la señal de 11.3 del Canal 11.
Muy bien. Eder, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Un fuerte abrazo, bonita tarde. Un fuerte abrazo, Marco. Ahí estamos al orden. 1:43. Usted está escuchando Sonora Noticias PM. Vamos a ir a una pausa.